Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión hoy, jueves 6 de marzo del año 2025. El tiempo pasa rápido, pasa volando. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que están conectados de este lado. Bueno, a todos los que van a ver esta transmisión por diferido. También a los hermanos que se están conectando ya de este lado. Mi hermano Julián Bruno, ahí lo tenemos desde Argentina. Radio Salvación. Abrazo grande para toda esa gente linda en Argentina. También para mi hermano Víctor Macei, allá esa gente linda en Colombia, Florida Blanca. También para mi hermana Mónica Cárdenas, directora de la Asociación de las Damas, de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Abrazo grande a la distancia para todas esas damas. Ellos tienen un canal bonito, por cierto. Estuve viendo una transmisión. Estaban explicando ahí el tema del rol de la mujer al servicio en las cosas del Señor. Maravilloso, lindo. Yo lo vi hasta la mitad porque de ahí tuve que hacer otras cosas, pero estaba interesantísimo, así que lo voy a tener que volver a ver. Un abrazo grande para todos los hermanos. Había mencionado que se van conectando. Abrazo grande para toda esa gente allá en Paraguay. Abrazo grande. Un abrazo también para mi hermano Alfredo Díaz allá en Miami, Florida. Para toda esa gente linda allá en el sur de los Estados Unidos. También para mi hermano Junior Osorio. Para toda esa gente linda allá en Venezuela. Bueno, mis hermanos queridos, hoy tenemos el estudio, un nuevo estudio. Tenemos Primera de Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a ver los requisitos de los obispos. Es importante, mis hermanos queridos, que cada vez que venga a un estudio usted venga preparado, armado, ya sea con su Biblia versión Reina Valera o la Biblia, bueno, la que usted tenga en su idioma, como usted se sienta confortable, se sienta cómodo. Pero eso sí, no venga con la traducción eso del Nuevo Mundo, la Santa Escritura, traducción de los Testigos de Jehová. No venga con otras cosas así medias raras, mis hermanos queridos. Así que antes de dar paso a la lectura, mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Vamos a agradecer al Dios de la gloria por haber permitido este espacio. Bendito y amado Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias te damos porque en tu misericordia has permitido que podamos tener esta conexión y podamos pues compartir el mensaje de salvación. Hoy vamos a dar paso al estudio del anhelo para obispado. Gracias, Padre, porque tú has preservado tu palabra a lo largo del tiempo y no han podido destruir. Han matado mensajeros, pero no han destruido el mensaje. Padre Santo, ahora vamos a requerir, a rogar, suplicar discernimiento de tu Santo Espíritu para que este estudio sea de edificación para nuestras vidas y también podamos compartir a todo aquel que podamos. Gracias, Padre, te rogamos, quédate con nosotros, te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mi hermano Julián, ¿quieres dar inicio a la lectura? Yo lo puedo poner en pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Yo lo puedo poner en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. No lo pongo aquí porque ustedes han venido armados hasta los dientes. Así que permítame, cámara 2, ahí está. Cuando guste, mi hermano querido, sea bienvenido. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, amén, gloria a Dios. Ante todo quiero saludar a mi hermano Marco Rodríguez. Abrazo a toda esa gente linda allá en México. Estamos, Pues estamos ¿a cuánto de distancia? Estamos a una hora de vuelo. Abrazo grande, mi hermano Marquito. Bueno, Saludos. Ahora sí, mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones y esto empieza diciendo palabra fiel.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El original traduce como se dice y es verdad, o pistos o logos. Este modismo puede significar tanto una afirmación conclusiva como una de inicio. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículo 11 y Tito 3:8. Es la segunda de 5 afirmaciones como una introducción de Jesús al amén o amén, amén, que es traducido como verdad, verdad o desierto, desierto, lo cual es más, o mejor dicho, muy llamativo como una afirmación. Esta frase condiciona absolutamente lo que debemos hacer con este y con todos los demás escritos bíblicos. Siendo palabra de Dios, debe ser creída y puesta en práctica. Con relación a lo que sigue, las condiciones establecidas para los líderes de la iglesia local. ¿Por qué iglesia local? Porque también está la iglesia universal. Ya sabemos que la iglesia universal es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia y en todas partes del mundo. Por si acaso, la iglesia local pues es la composición de los hermanos, pues que ya sea, no sé, hay hermanos que son presbiterianos y ellos van a su congregación ahí, no sé, en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Como hay hermanos bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se desobedece a Pablo, sino a Cristo cuando no se cumple lo escrito. Es muy importante que usted entienda esta parte. Cuando dice el texto, si alguno desea cuidar de los demás, buena obra desea. Ahí tenemos el original griego, eitis episkopis. Esa palabra, acuérdense, episkopis. Oregetai kalou ergoi epitimei. Esta es una oración condicional de primera clase que asume como cierta la perspectiva del autor o según sus propósitos literarios. Quienes anhelan el obispado deben tener un apremiante deseo que, por cierto, eso no lo da la persona o el libre albedrío o la carne, sino el mismo Espíritu Santo de ejercerlo. La palabra anhela viene de orego, orego. Una palabra rara que solo aparece aquí en 1 de Timoteo 6:10 y en Hebreos 11:6 y significa extenderse tras o estirarse para asir algo. El término no se refiere a motivos internos, sino que describe solamente la acción externa. Dios bendiga a la hermana Rubí Valencia. Abrazo grande a la distancia, mi hermana. Ya está con nosotros, mi hermana. Aquí describe a alguien que está dando pasos para llegar a ser obispo. La palabra desea viene de epitumeno. Epitumeno, que significa un apasionado impulso. Óigalo bien, un apasionado impulso. Aquí se describe a alguien que está dando pasos para llegar a ser obispo. Mencionaba, en este contexto para bien y no para mal. A diferencia de orego, este verbo, epitumeo, se refiere al sentimiento o al deseo interior. Así que, tomados en conjunto, los dos términos describen al hombre que externamente aspira al ministerio debido a que en su interior hay una pasión que lo conduce. Como otros dichos del apóstol, son cuestionados. Algunos consideran que está alentando a conseguir un oficio, en este caso concreto el de sobreveedor o supervisor o anciano, cuando es el oficio el que debe determinar quién ha de ejercerlo. Pero el problema de esta postura es que decididamente incorrecto que alguien extienda la mano, y escuchen, noten el verbo oreo, a fin de tomar posesión del sagrado oficio. Esa es una ambición pecaminosa que merece ser condenada. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. Ojo al detalle. Por lo tanto, es muy extraño que Pablo tenga una palabra de elogio por ese esfuerzo. Lo que realmente ocurre es que muchos confunden dones y oficios. Los dones son dados sobremaneramente por Dios y nadie recibirá el don por desearlo y buscarlo, mientras que el oficio es dado como consecuencia de la organización de la iglesia. Ambas cosas pueden ser lícitamente anheladas. No es ninguna ambición pecaminosa que un creyente deseara ser pastor o maestro, aunque debe saber que no es su deseo, sino la acción soberana de Dios que resolverá lo que debe ser conforme a su voluntad.
La expresión desea o aspira son dos términos griegos fuertes. Desea ser, lo vemos en Hebreos 11:16. Y también pone su corazón sobre, lo vemos en Mateo 13:17 y Lucas 15:16. Esto indica que puede ser muy limitado el moderno énfasis sobre la necesidad de un estereotipo veterotestamentario de llamamiento divino. Basta con el deseo de permanecer en la iglesia. Las aspiraciones, óigalo bien, de los corazones de los creyentes son del Señor. Salmos 37:4 para corroborar. El liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo. Un requisito esencial para un pastor de iglesia es que sea hombre. El pronombre, escúchenlo bien, indefinido tis, que significa alguno, debe considerarse aquí como masculino, de acuerdo con la forma masculina de los adjetivos en los versículos del 2 al 6. Además, una mujer difícilmente pudiera ser marido de una sola mujer. Bueno, aunque hay congregaciones, ya eso es otra cosa. Hay congregaciones o denominaciones que son sectarias en donde permiten ese tipo de cosas. Donde dicen que las mujeres deben ser líderes en la iglesia. Ojo con el tema. La New American Standard Bible dice ministerio de supervisión. La New King James Version dice la posición de un obispo. La New Revised Standard Version dice el ministerio de un obispo. Otras versiones de la Biblia dice líderes que presiden o líderes de la iglesia. Este es el término episcopos. Episcopos, traducido generalmente como obispo o supervisor, que parece ser un sinónimo neotestamentario de otros dos términos aplicados al ministerio de liderazgo en la iglesia local. Las palabras pastor, supervisor y anciano se refieren al mismo ministerio. Hechos 20:17 lo corrobora, Tito 1:5 y 1 de Pedro 5, versículos 1 y 2. La iglesia del Nuevo Testamento, o la congregación del Nuevo Testamento, como lo quiera llamar, solo tenía dos ministerios, o sea, pastor y diácono. Filipenses 1:1 lo corrobora. Al parecer anciano tenía un trasfondo judío, mientras supervisor era considerado un término griego. Estas autoridades en la iglesia suelen confundirse como oficio y don con autoridad, de modo que muchas veces se llama a los líderes de la iglesia local autoridades, lo que requiere entender bien el sentido. Autoridad, según su etimología latina, significa el que añade. Por eso se llama autor a toda persona que añade algo mediante su vida creadora, el acervo de la cultura, del arte o de la técnica, entre otras cosas. En esa acepción, la cualidad de autor se llama autoría, no autoridad. Sin embargo, el vocablo autoridad tiene el mismo origen, aunque haya adquirido distintos sesgos en la historia del lenguaje. Miren, otro ejemplo es como la palabra celular, que en la actualidad se refiere a un teléfono móvil. Además, su sentido original, y escúchelo bien, biológico. Entonces fue ya entre los latinos aplicados a los generales que mediante sus conquistas militares añadían nuevas provincias al imperio. Esto los constituía en árbitros del botín adquirido, les daba autoridad. Esto para ponerlos como que en un contexto histórico. Y así de todo aquel que con su investigación especializada sobre un asunto ha obtenido en ello una peculiar competencia, se dice que es una autoridad en la materia. La autoridad comporta pues cierta primacía o dominio, ya sea por derecho de creación, ya sea por derecho de conquista. Pero hay también otra clase de autoridad delegada que consiste en la habilitación provista por una autoridad superior para el desempeño de un cometido que se ajusta a la norma de quien ejerce el verdadero dominio. Así que tanto en griego como en latín hay dos clases de autoridad. En griego el kratos, propio del kyrios o señor, y la exousia o facultad para ostentar una dignidad o desempeñar un cometido. En latín está el ius, propio del magistrado que ejerce justicia y siente jurisprudencia.
y la autoritas, de quien en virtud del ius tiene la facultad para hacer cumplir la ley. Por eso en tiempos de la República Romana, al pasar el ius o kratos al pueblo, el Senado se quedó con las autoritas, que implicaba una mera representatividad, como la de todo parlamento en una verdadera democracia. Tener autoridad sobre la iglesia no es tarea insignificante, mis hermanos, sino más bien una seria responsabilidad. Y aclaro, estoy hablando de estas congregaciones donde existe un orden eclesiástico. Tristemente, estamos en tiempos extremadamente difíciles, tiempos históricos en este mundo, en donde hay personas que se autollaman o se autoproclaman que pastores, que profetas, que apóstoles. Hay otros que se autoproclamados pastores. Es que tuve un sueño. Es que tuve una visión. Es que yo siento en mi corazón. Como que no han leído el texto, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ustedes ya saben el texto, ¿no? Es que he sentido en mi corazón, es que yo debo ser el pastor. Pero claro, pero ni siquiera su familia se sujeta a él. Ni siquiera tiene voz y voto en su familia. O simplemente ya vamos a ver los requisitos, empezando por irreprensible. O simplemente estos que son autollamados a pastores tienen una vida inmoral, pero tiene detrás, ¿no? Detrás de esa fachada de que son, no, es que es el pastor. Pero tienen una vida inmoral, son reprochables. Y ya vamos a ver que parte de los requisitos es que sea irreprensible. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, son considerados hijos de Satanás, pero eso es otro tema que ya voy a entrar más al detalle. La palabra, escúchelo bien, episcopos, en nuestro tiempo es obispo. Está cargado de adornos eclesiásticos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el término obispo se refería a la misma función que pastor y ancianos. ¿Cómo lo corroboramos, mi hermano David? Hechos 20:28, Tito 1, versículos 5 al 9 y Primera de Pedro 5, versículo del 1 al 2. Dios bendiga a la hermana Jennifer Carola, ahí de las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas, y a mi hermano Miguel Lara. Abrazo grande a toda esa gente linda en Ecuador. Bueno, sin embargo, su uso en el Nuevo Testamento se compara mejor con el de los judíos esenios de la comunidad de Qumran. Los obispos entre los esenios predicaban, enseñaban, presidían, ejercían autoridad y cuidado e imponían, escúchelo bien, disciplina. La Biblia enseña que no puede haber ninguna autoridad humana en la iglesia. Por consiguiente, las autoridades en la iglesia son solo tres. La palabra de Dios. Eso va de cajón, eso va primero. La palabra de Dios, la cual es la única norma de fe y conducta. Segundo, Cristo, que realmente, o sea, la palabra habla de Cristo, ¿no? Realmente Cristo va a la cabeza. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo como vicario de Cristo. ¿Qué es vicario, mi hermano? El representante del Hijo de Dios aquí en la tierra. En latín es vicarius filii Dei. Bueno, vicario de Cristo en la tierra. En cuanto a la palabra, la iglesia no puede hacer más que someterse a la única autoridad en materia de fe y vida. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, por tanto, el único Señor. Efesios capítulo 1, versículo 22, para corroborar, les recuerdo, mis hermanos queridos, que fuera de Cristo no hay salvación. No, pero es que yo nací en Israel. Usted pudo haber nacido en la mismísima Jerusalén, en la mismísima casa, al ladito donde estaba el pesebre, donde estaba nuestro Señor cuando vino a esta tierra. Pero si usted no nace de nuevo, fuera de Cristo no hay salvación, así haya nacido en la mismísima Jerusalén. No, pero es que la Biblia dice que todo Israel será salvo. Ya hemos hablado de ese tema. Es más, tiene que leer desde Romanos 1 para que vea que viene estableciendo toda esa exposición teológica de que todo Israel será salvo. Está hablando de todos los cristianos, todos los que aceptan a Cristo, todos los escogidos para salvación, todos los que van a nacer de nuevo. Claro que de pronto puede haber también un 3%, un 4%, a lo mucho un 5%. Yo quisiera que sea el 100%. Yo anhelo que todo Israel étnico
se salve, pero no va a ser así. Porque desde el cántico profético de Moisés, Deuteronomio 32, 33, ustedes lo verán más adelante, tranquilo, en la noche, ahí ustedes van a ver que desde el Deuteronomio ya Moisés le iba cantando, vean, les va a caer el hacha, porque ustedes están siendo un pueblo rebelde. Pero bueno, ya ese es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. Seguimos. Solo Cristo es el Señor. Hechos 2 lo corrobora, 32 al 36, Filipenses 2 del 9 al 11, Colosenses 1, 18, Apocalipsis 1, 13 y entre otros textos. Lo es por derecho de creación y fundación, como lo dice Mateo 16, 18. Por derecho de redención o rescate, 1 Corintios 6, 20 y 1 Pedro 1, 19. Por derecho de matrimonio. Cristo Jesús solamente tiene una sola esposa, o bueno, novia o esposa cuando ya venga el Señor y se consuma, pero existe, acuérdense que en el contexto judío, se daba como un adote, ¿no? Que para nosotros sería como que el anillo de compromiso, pero cuando ya nos casamos, pues etcétera. Cristo Jesús no tiene dos esposas. Por eso es que estoy en contra de esa ideología escatológica del dispensacionalismo, que eso es un error tremendo, mis hermanos queridos. Porque por un lado dice, es que arriba están en las bodas con la novia, pero abajo está con Israel. Cristo solo tiene una novia. Pero tampoco voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, porque eso es larguísimo para explicar y exponer. La iglesia tiene un solo Señor. Grábeselo, mi hermano querido. Téngalo en mente. Único gobernador de la iglesia y único juez. Efesios 4:5 lo corrobora. Romanos 14:10. 1 Corintios 3:13. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. El Espíritu Santo viene a ocupar el lugar que deja Cristo aquí en la tierra al ser ascendido al cielo. Juan lo corrobora. Capítulo 14, versículos 16 y 17. Comunicador de la vida espiritual, como dice 1 Corintios 12:13. Y de ahí es que tenemos el texto de 2 de Pedro 1:4. Texto lindísimo. Presente en el creyente y en la iglesia. Efesios 2, versículos 20 al 22. El Espíritu Santo gobierna la iglesia, dirigiendo la acción de ella en toda la extensión como la de los predicadores y ministros, ocupando el primado de las decisiones de la iglesia. Está preparando constantemente a la novia. Está preparando constantemente a los cristianos. No los va a dejar. No existe un cristiano que vaya a quedar a lo largo de toda su vida en Cristo, va a quedar en esa ignorancia espiritual. Al inicio, pero por ahí, sí, Cristo te ama, ven a Cristo al inicio, sí, claro. Dios es amor, porque pues cuando uno está empezando a dar sus primeros pasos, Cristo es amor, Dios es amor, todo es amor. Y nunca le hablaron de la justicia, nunca le hablaron del arrepentimiento, que todos debemos arrepentirnos porque todos los días cometemos pecado. 1 Juan 1:8 y 1 Juan 1:10 lo corrobora. Pero si usted está en una congregación donde le dicen, es que Dios es amor y solamente Dios es amor y venga y Cristo te ama y cantemos y sientes cómo se te pone la piel de gallina y no te preocupes cuán pecador eres, Cristo igual te ama. No te preocupes si tú estás en fornicación. No te preocupes si estás en adulterio. No te preocupes si ya vas por el sexto matrimonio. No te preocupes si tienes hijos regados por todo el mundo y llevando tu apellido por todo el mundo. Pero tú acá solamente tienes una familia. No te preocupes. La gracia cubre con todo. O sea, para eso y todo, la gracia. Listo. Cuidado, mis hermanos queridos. Existe también, así como hay los cristianos, también hay los hijos de Satanás. Juan 8:44 lo corrobora. Más conocido como falsos cristianos. Llámenlo como usted quiera, fariseos modernos, etcétera, etcétera. Bueno, Él es quien constituye los ancianos para el ejercicio de su oficio, como dice Hechos 20:28. Hay que tener en cuenta la diferencia entre oficios y ministerios. Este último es el resultado del ejercicio de un don, mientras que el oficio obedece a la necesidad del orden en cada congregación local o iglesia local. 1 de Pedro 4:10. Mis hermanos, los dones son irrevocables. Esto es, no se pierden nunca. Romanos 11:29. Los oficios son revocables cuando dejan de concurrir las condiciones personales requeridas para el ejercicio de este. Los dones son universales, se ejercen, óigalo bien, en cualquier
congregación donde esté quien los ha recibido. Los oficios se limitan a la iglesia local, así haya sido ordenado imagínense, hasta por el mismísimo Juan Pablo II. Ordenado por quien sea, mis hermanos queridos. Pero bueno, el anciano, presbítero o sobrevedor no es un don, sino un oficio. No aparece en ninguna de las listas de dones y además se requieren condiciones personales para su ejercicio. Por esta razón el apóstol dice aquí que el que anhela obispado, buena obra desea, llamando al trabajo del anciano obra y no ministerio. Los dones son los elementos capacitadores para que el creyente pueda ser instrumento en manos del Espíritu Santo. Y son dados incondicionalmente a cada uno conforme a la voluntad soberana del Espíritu Santo, sin tener en cuenta actitudes personales o que tiene los ojos claros o que tú eres de las personas que más ofrendas, etcétera, etcétera. Cuidado. Que no se menciona, por cierto, en relación con el don. 1 Corintios 12:11 para corroborar. Los creyentes dotados con los dones son dados a la iglesia universal. Es preciso distinguir cuidadosamente entre ministerio, una vez más lo digo, y oficio. Lo primero se ejercita en virtud del don que solo el Espíritu concede, mientras que el oficio se desempeña en virtud de un reconocimiento o designación. El ministerio es un servicio para crecimiento y edificación del organismo o cuerpo de Cristo. El oficio está para el buen orden de la organización eclesial. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, ni déjalos ahí que ellos digan que están soñando, que están viendo visiones y entre ellos mismos se levantan. Pastores, tengan mucho cuidado porque al que mucho se le da, ya ustedes saben el texto, ¿no? ¿Verdad? De hecho, el libro de Santiago menciona, no os hagáis maestros, tengan mucho cuidado. Ese es un oficio, mi hermano. Bueno, no todos tienen el llamado, por si acaso. Pedro era por ministerio, apóstol, pero era también por oficio, anciano, y así daba su informe y parecer a la iglesia de Jerusalén. Primera de Pedro 5:1 lo corrobora, Hechos 1:22, Primera de Pedro 1:1, Segunda de Pedro 1:1, Hechos 11:2 hasta el 15, versículo 7. Juan era asimismo por ministerio uno de los 12 y por oficio anciano de Éfeso. Cuando escribía sus epístolas, ahí tenemos la 1 y la 2. En Hechos se aprecian varios aspectos en relación con los ancianos. Eran hombres de responsabilidad en asuntos de gobierno, compartiendo decisiones con los mismos apóstoles, como lo dice Hechos 11:30. Su responsabilidad tenía que ver también con la asistencia a la conversión de las personas que estaban escuchando la palabra. Y también la conservación de la doctrina y en la solución de problemas en las iglesias. Hechos 15 lo corrobora, versículos 2, 4 y 6. Esta posición de liderazgo se echa de ver en la firma conjunta con los apóstoles de la carta enviada a las iglesias corrigiendo asuntos de comportamiento, como dice Hechos 15, versículos 22 y 23, y también Hechos 16, versículo 4 y Hechos 21, 18. Dios bendiga al hermano Efit. En las iglesias que se establecían por el ministerio de la evangelización, los apóstoles constituían ancianos a cada una de nuevas iglesias para que existiera un orden en ellas. Un orden en ellas. Repito, un orden en ellas. Hechos 14:23 lo corrobora. Pablo reconoce que la autoridad para guiar y pastorear a la congregación era de procedencia divina. Hechos 20:28 lo corrobora. Versículo 2 dice, pero es necesario, cámara 3, ahí está, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando el texto menciona que debe ser irreprensible o intachable, porque en el original griego pues significa lo mismo, y se lo voy a decir, anepilinton einai. Antes que nada, mis hermanos queridos,
quiero recordarles que escúchelo bien, ninguna persona o ningún pastor de sana doctrina se ha casado pensando en un divorcio a futuro. Ninguno. Estoy hablando de los de sana doctrina. Adicionalmente, nadie va a pagar los platos rotos por culpa de la pareja, quien no quiso creerle a Dios, no quiso sujetarse, pero sí a la persona con quien le ayudó a provocar una infidelidad. Cuidado, ojo al detalle. Es la calificación clave a lo largo de todo el contexto para el liderazgo de la iglesia local. Una vez más, nadie se casa, estoy hablando de los cristianos en general, sea alguien que anhela al obispado o al pastorado, o sea un cristiano común promedio. Nadie, ningún cristiano se casa pensando, hoy me caso y más adelante me voy a divorciar porque de pronto pues voy a tener una relación con la hija del cantante que está ahí o del guitarrista. Nadie, ningún cristiano, nadie se casa pensando así. Si alguien tiene esa mentalidad, tiene que arrepentirse. Definitivamente eso no procede de Dios. El Espíritu Santo no nos conlleva al pecado. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y nos ayuda a qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy mirando? Ya ustedes saben, pero no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. Así que sigamos porque el tiempo apremia. Bueno, la frase que es necesario que el obispo sea irreprensible. La frase implica que no hay lugar para la crítica tanto dentro de la comunidad de creyentes como en la de no creyentes. No hay líderes perfectos, aclaro, sino piadosos y respetados como creyentes aceptables. El término anepilentos, que significa irreprensible, significa que no se puede sujetar. El hombre irreprensible no puede ser arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. No hay nada de qué acusarlo. Pablo habla también en otra parte de ser irreprensible, pero se emplea un vocablo diferente. Anenglectos. Eso lo vemos en Tito capítulo 1, versículo 6. El participio presente sea einai. Indica que está en un estado presente de ser irreprensible. Es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida. Todos somos pecadores. La diferencia entre un cristiano y el que no es cristiano es que el que es cristiano ya no es esclavo del pecado. Y si llega a caer en pecado, el Espíritu Santo lo va a conllevar al arrepentimiento. Nos va a doler. ¿Por qué? Por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Esa es la batalla diaria, que tampoco voy a entrar ahí en detalle, mis hermanos queridos. Pero bueno, aparte que Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para el que está en Cristo, ¿no? Por si acaso. No estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que como no hay condenación vamos a pecar. Quien piensa así no es cristiano, sencillo como eso. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluirían de ser la norma más elevada de una conducta piadosa, como lo corrobora Filipenses capítulo 3, versículo 17, segunda de Tesalonicenses 3:9, Hebreos 13:7 y primera de Pedro 5:3. Dios bendiga a la hermana Xiomara Ojeda. Abrazo grande a toda esa gente linda allá en Venezuela. Tampoco debe darle a los enemigos de la iglesia razón alguna para que ataquen su testimonio. Esto es, que no tenga nada en su vida por lo que pueda ser atacado. Es posible que sea acusado por otros. Es posible. Y nadie se va a escapar de ser acusado en algún momento de la vida, por si acaso. Pero todos estos cargos no podrán ser probados. De otra manera, no solo tiene una buena reputación, sino que la merece. Lo que sigue en cuanto a demandas para ser obispo o anciano son la consecuencia de esta. No cabe duda de que el ministerio en la congregación de cada líder de conducción tiene que estar respaldado por la vida personal. No hay ninguna exhortación eficaz que nazca solo de la palabra si no está respaldada con su vida diaria, con su caminar, con
¿Cómo voy a tratar a mi hermano, no sé, a mi hermano Julián en la iglesia, en la congregación? Lo trato de película, pero cuando llego a la casa le doy una severenda paliza a mi esposa porque no me cocinó esa sopita de queso con papas o patata, como lo quiera llamar, que tanto a mí me gusta. Y me hago llamar cristiano. Soy un fariseo. Mis hermanos, hay que arrepentirse, pero seguimos. Bueno, es muy fácil denunciar el pecado, pero no es tan sencillo vivir fuera de él. Es la batalla diaria, ya ustedes saben que mencionó nuestro hermano Pablo. Y en el caso del cristiano, no es que, ay, voy a perder la salvación. Bueno, eso es otro tema que tampoco voy a entrar en detalle. El cristiano no pierde la salvación, porque el que murió en la cruz fue Cristo, no un ser humano cualquiera. Cuidado. El testimonio personal condiciona el poder del ministerio. Esa es la razón por la que el apóstol pone como primera condición en la lista que el anciano sea irreprensible. La New American Standard Bible, la New King James Version, la Biblia de Nueva de Jerusalén dice marido de una esposa. La New Revised Standard Version dice casado solo una vez. Ojo con esa traducción. Otras versiones de la Biblia dice solamente debe tener una esposa. Cuidado. Y vamos a explicar. Es la frase, es que tenemos que ir al original griego, mis hermanos, para poder hacer la correcta exégesis. La exégesis se hace con los textos originales, los manuscritos originales. Mías, ginaikos, andra. Repito, mías, ginaikos, andra. Esta frase, mis hermanos queridos, ha causado mucha discusión. Obviamente que era un tema fundamental en la iglesia de Éfeso y en Creta. Estas son las principales teorías interpretativas. Miren, primero, se relaciona con la poligamia. Segundo, se refiere a volver a casarse después de divorciado. Tercero, corresponde a la segunda boda tras la muerte de la primera esposa. Cuarto, se relaciona con un hombre que es fiel y atento con su esposa. O sea, le da calidad de vida a su esposa. Esto se refiere a la relación familiar o a cualquier problema dentro del núcleo de la familia que pudiera descalificar al liderazgo de una iglesia local. Ahora, vamos a escuchar las objeciones. Primero, el número 1 no era un problema en el Imperio Romano, pero sí un problema potencial dentro del judaísmo, aunque raro, por cierto, en el siglo I. Segundo, el número 2 fue un gran problema en el Imperio Romano y también en el judaísmo, como se puede ver en Giliel versus Shammai. Tercero, el número 3 era principal preocupación de la iglesia primitiva, particularmente bajo Tertuliano, y lo siguió siendo entre los círculos bautistas europeos. Sin embargo, 1 Timoteo 5:14 es un pasaje paralelo donde las viudas más jóvenes pueden volver a casarse sin reproche alguno. Romanos 7 lo corrobora, versículos 2 y 3 y 1 Corintios 7. Hay otra opinión que los requisitos se relacionan con la oposición entre el matrimonio y la soltería. Los falsos maestros tenían prohibido casarse, como dice el versículo 3 del capítulo 4, lo que podría ser una refutación directa a esta tendencia hacia el celibato y el ascetismo. Esto no quiere decir que alguien soltero no pueda ser líder de la iglesia, cuidado, sino que el estado civil no debe ser un requisito. Para protegerse a sí mismos, los líderes deben dedicar tiempo a un estudio profundo de la palabra de Dios. Deben estar nutridos con las palabras de fe de las Escrituras y de la buena doctrina. 1 Timoteo 4:6 lo corrobora. Debe también ser un hombre de oración y ser responsable ante otros en confraternidad espiritual. Un líder debe exponer continuamente su vida ante la luz de la palabra de Dios. La iglesia tiene un llamamiento a estar comprometida con la conservación del liderazgo que es piadoso. La iglesia, óigalo bien, es responsable de medir a los hombres por la norma de irreprensible. La iglesia, como Dios, no debe vacilar en perdonar a los que se arrepienten sinceramente. Ojo al detalle. Sin embargo, restaurarlo de inmediato al ministerio
baja la norma que Dios espera que sigan sus líderes. Mis hermanos, ustedes tienen que haber escuchado el caso de una persona que predicaba lindísimo la palabra de Dios, la sana doctrina, pero llevaba 4 años de llevar una vida doble. Cada vez que se sentaba en una reunión con otros pastores, óigalo bien, se sacaba el anillo y lo ponía por acá porque tenía una vida doble con alguien que después dijeron que no, que solamente algo pasajero. 4 años, mis hermanos queridos. Siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo en la vida de un creyente, cuánto tiempo le va a tomar para que lo sacude y le diga, ¿qué estás haciendo, mi hermano Julián? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Qué estás haciendo, Víctor Macei? El Espíritu Santo nos va a mover, nos va a llevar al arrepentimiento. Pero una persona que de paso se autoproclama apóstol, pastor, profeta, lo que usted quiera, que lleve una vida doble durante mucho tiempo, arrastrando problemas desde tiempos antaños, que no ha cerrado capítulos en su vida pasada, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no lo conlleve al arrepentimiento? Mentira que el Espíritu Santo está viviendo en la vida de esta persona. Tiene que volver a nacer. Hay que leer todo el capítulo de Juan 3 para entender lo que le estoy mencionando. Mentira, mis hermanos queridos, que ha nacido de nuevo. Pero tristemente, y ya vamos a ver por qué, porque este tipo de acciones es vituperado el nombre de Dios. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Y por cierto, rogamos que este tipo de personas se arrepientan. Dios en su misericordia les conceda arrepentimiento. Pero eso nos deja otra lección. Primero, que no debemos seguir pastores. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tema 1. Tema 1. Tema 2. La palabra de Dios no falla. Quien falla es el ser humano. Porque alguien por ahí dice, ¿y qué hacemos con los libros de este pastor? Los quemamos, los botamos. ¿No? Mi hermano, la palabra no ha fallado. Quien ha fallado es esta persona. O este tipo de personas. Pero bueno, por respeto yo me reservo de nombres y todo. Bueno, seguimos. En el caso de esta expresión, óigalo bien, marido de una sola mujer, el texto griego literalmente dice hombre de una mujer. O también dice, o lo puede interpretar como de una mujer marido. Por consiguiente, es una formulación genérica que no está vinculada a la condición social o mejor al estado civil del líder, sino a su situación personal y ejemplar. Es decir, se trata de prohibir que alguien ejerza el oficio de anciano sobrevedor con un comportamiento moral impropio. Marido de una sola mujer, bíblicamente se refiere a que no sea bígamo. Porque tristemente muchos en el judaísmo tenían más de 2 mujeres. Ejemplo, Salomón. Tristemente en algunas denominaciones confesionales, debo decirlo, perdónenme, yo sé que me pueden hasta crucificar cuando vean o escuchen este video. Tristemente en algunas denominaciones confesionales no le dan la oportunidad a quien verdaderamente tiene el llamado pastoral por ideas erradas preconcebidas. Me refiero a alguien que en el pasado fue casado, le fueron infiel, luego con el tiempo conoce al Señor, pero al Señor de la Biblia, de manera correcta, de manera apropiada, no al de las sectas, no a ese señor con ese minúscula que las sectas se inventan. Bueno, con el tiempo se casa, quiere ya en él ser obispo, pero tristemente, como ya fue casado, le pasan por encima a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es que tú ya fuiste casado, tú ya no puedes ser pastor. Le pasan por encima a 2 de Corintios 5, 17. Y es ahí la contradicción. No, es que la salvación no se pierde y que mira, y que el de acá es que si está arrepentido puede ser el criminal, el peor criminal del mundo, pero cuando ya el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo, ya ese es cristiano. Pero cuando pasa una situación como lo que le acabo de mencionar, terrible, pues lo acaban en vida. Lo acaban en... No, ¿sabes qué?
Al menos aquí, es que el cuerpo de ancianos, aquí no vengas tú con querer ser pastor, no vengas a anhelar el obispado. Mi hermano, es triste, mi hermano, el problema no fue la reforma. El problema es qué trajo o cómo lo interpretaron después, cuando ya se estableció. Y ahí no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, porque después salgo incendiado. Hermanos queridos, no le podemos pasar por encima a 2 Corintios 5:17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Así que el apóstol Pablo no se está refiriendo al estado civil del líder, como lo indica la ausencia del artículo definido en el original. Más bien el asunto es su comportamiento moral y sexual. Muchos hombres que se han casado una sola vez no son hombres de una mujer, pues son infieles. Aunque permanecer casado con una mujer es comiable, esto no es una indicación o garantía de pureza moral. Óigalo bien, amigos religiosos, amigos fariseos modernos, amigos que promueven que marido una sola mujer, ya no puede ser pastor porque estuviste casado hace 30,000 años y te fueron infiel. Es que no pudiste pues someter a tu familia y no se sujetaron a ti. Nadie va a pagar los platos rotos, mi hermano. Que nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Terrible. Cada caso, y ojo, cada caso debe ser examinado en todos sus detalles, en todo su contexto, y rogamos que el Espíritu Santo los capacite para analizar de manera bíblica, correcta y apropiada cada caso, porque no es lo mismo lo que le pudo haber pasado a alguien, ¿no verdad?, que fue pastor, la esposa no se sujetó, le gustó el líder de alabanza, etc. Y él le dio la oportunidad, habló, lo exhortó, pidió ayuda a los hermanos, ayúdenme, no quiero perder mi matrimonio y le he dedicado mucho tiempo a la familia y estoy dejando la congregación, pero de repente la tipa simplemente, es que le gustó los ojos claros del líder de alabanza, se fue. Ya lo acabaron en vida esa persona. Terrible. Claro, estoy hablando pastor de sana doctrina honesto, sincero, mejor dicho, cristiano. Lo acabaron en vida. Claro, obviamente Dios lo va a ayudar, va a restablecer su vida. Si restablece su matrimonio, amén, gloria a Dios. Pero si no lo restablece, oiga, tampoco podemos decir, es que es culpa de él porque no se sujetó la esposa a él. ¿Cómo podemos meter a todos en el mismo saco? Por favor, hay mucho fariseísmo, tristemente. Sí, la reforma trajo cosas buenas, pero hay cosas que no comparto. O al menos cómo interpretan este texto en particular. Ha dado mucho de qué hablar en algunas interpretaciones en otras congregaciones. Respeto mucho, aunque no lo comparta, mis hermanos queridos. Ojo al detalle, pero bueno. Y ojo, estoy hablando de cristiano real. No estoy hablando de alguien que se hace pasar por cristiano, que lleva una doble relación por debajo de la mesa. Eso es otra cosa, mis hermanos. Ahí sí, cáiganle con todo lo que ustedes quieran. Es más, cuidado. Antes, mire, cuando una persona cae en pecado, es verdad que nosotros tenemos que exhortar. Es verdad, tenemos que exhortar. La palabra de Dios no es un juego, pero ¿cuál es el primer miembro que nosotros movemos a la hora de exhortar? ¿La lengua para acusarlo y acribillarlo o la mano para extenderlo, levantarlo y decirle, vamos a orar? Es necesario que te arrepientas. Me duele lo que estás pasando. Pero acabarlo en vida, metiendo a todos en el mismo saco, considerando o pensando de que es que como ella no se sujetó a ti, ¿cómo se va a sujetar? Porque malinterpretan el texto, pues si no puede sujetar a su familia, etcétera, etcétera, ¿cómo va a administrar la iglesia, etcétera, etcétera? Meter a todos en el mismo saco es un error, mis hermanos queridos. Error, pero bueno. Horror, mejor dicho. Horror. Seguimos. Una vez más, esto pasa por alto el hecho de que Pablo no se está refiriendo al estado civil. Ni tampoco la Biblia prohíbe todas las segundas nupcias después del divorcio, pues el Señor permitió, escúchelo bien, las segundas nupcias cuando el divorcio era producto de adulterio. Si usted quiere escuchar mejor esto al detalle, radiosalvación.com.ar, ahí hay 2 audios que se menciona o se expone sobre el tema del divorcio y el matrimonio. Cuidado.
Mateo 5, versículos 31 y 32 para corroborar. Mateo 19, 9 también lo corrobora. Pablo dio una segunda oportunidad en la que las segundas nupcias se permiten cuando el esposo incrédulo inicia el divorcio. 1 Corintios 7, 15 para corroborar. Así también se permite un nuevo matrimonio cuando el incrédulo es el que inicia la separación, en cuyo caso el creyente no está ya sujeto. 1 Corintios 7, 15 lo corrobora. Un segundo matrimonio no puede dañar la moralidad y el buen criterio de un creyente, por favor. Por tanto, no debiera vincularse esto exclusivamente al divorcio. Cuando el texto menciona moderado, ahí tenemos la palabra nifalio, palabra griega, nifalio. El término sobrio, que es nepalios, nifalio, literalmente significa no tener influencia alcohólica, no mezclado con vino, ya que en el versículo 3 se refiere específicamente al abuso del alcohol. Probablemente esto se relaciona con el uso metafórico del término, con el significado de ser sensitivo. Corroboramos esto con Tito 2, versículo 2. Aunque es cierto que el vino alegra el corazón del hombre, también tiene la potencialidad para hacer gran daño. Salmo 104, versículo 15 para corroborar. Por eso, por lo general, se diluía con agua en los tiempos bíblicos. No obstante, retiene su potencialidad para dañar a quienes lo beben sin mezclar o en exceso simplemente. El vino es encarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 21 lo corrobora. En un sentido metafórico, nefalios significa alerta, observador, vigilante, con la cabeza clara, etcétera, etcétera. Miren, esto pudiera ser su sentido fundamental de este pasaje. Un líder debe ser uno que piensa claramente, debe poseer la fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que entorpezca sus sentidos. Quien está sujeto a la bebida no está sobrio, ni es moderado en todas sus acciones. Aquí probablemente tenga que ver con ser capaz de dominarse a sí mismo. Todos los ámbitos de la vida quedan comprendidos en ser sobrio, también la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 al 8. El líder en la iglesia tiene que ser sobrio en el sentido de tener despejada su mente, en sentido de tener claridad de visión para tomar decisiones y conducir la congregación de una manera apropiada, pero sobre todo de una manera bíblica. Son personas dueñas de sí mismas, siendo persona discreta, de manera que no se deja dominar por los impulsos incontrolados. La New American Standard Bible dice prudente. La New King James Version dice de mente sobria. La New Revised Standard Version dice sensible. Otras versiones de la Biblia dice autocontrol o discreto. Miren, ahí tenemos la palabra sofrona. Para la filosofía griega, el término sofrón significa balanceado. Era una palabra muy utilizada para expresar la prevención de los extremos. Mis hermanos, todo, escúchelo bien, todo en sus extremos o en sus excesos es malo. Y alguien me va a decir a mí, mi hermano, pero yo amo a mi hijo más que cualquier cosa, es mi hijo, yo lo he parido, me va a decir alguien, correcto, me va a decir alguien. Bueno, en Mateo 22, versículo 36 al 40 le preguntaron a nuestro Señor, dinos cuál es el mayor gran mandamiento. Y el Señor Jesucristo le responde, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vea el orden. ¿Y por qué sería malo amar al hijo así de una manera ya, pero mi hijo y no que a Dios? ¿Por qué usted cree, mi hermana Rubí? Bienvenida a interactuar y hasta eso puedo tomar agüita. Gracias, hermano. Buenas noches. Pues es malo porque estamos desviando la atención de quien debe ser nuestra verdadera adoración, que es Dios, ¿no? Entonces, también hay un texto que dice que
debes dejar a tu padre, a tu madre, y yo pienso que incluyendo también a los hijos. ¿Para qué? Para seguir al Señor. Exclusivamente ese debe de ser nuestra meta, ¿no? Claro, Entonces, por eso es malo tener esa adoración, o como dicen aquí en México, ese endiosar a los hijos, ¿no? Que es como que nadie los toque, nadie les diga nada, porque al final el mandamiento es otro. Adorarás al Señor tu Dios. amén, amén. Aparte que nuestros hijos son prestados. Amén. Así Si a Dios es. le place, se lleva a uno de nuestros hijos hoy mismo. No, que Señor, que eres malo, que por qué, que no, que... Me hago ateo, porque no entendemos que las almas le pertenecen a Dios. Adiciono. Cualquier persona o cosa que pongamos primero antes que a Dios, eso se llama idolatría. Ahí se la dejo, mis hermanos queridos. Seguimos. El obispo tiene que ser sensato a la hora de juzgar las cosas. Además, conlleva también la discreción. No se deja influir por comentarios y guarda celosamente la confidencia. Muchas veces los líderes juzgan equivocadamente acciones o actitudes de otros, influenciados por comentarios que le han hecho bien sus amigos o familiares. Tengamos mucho cuidado. Recuerden, el chisme es un pecado y todo caso se debe analizar. Pues si son casos de la iglesia, pues se le debe analizar pues con el cuerpo presbítero o con el cuerpo de ancianos, como lo quiera llamar. Ojo al detalle. Bueno, la New American Standard Bible y la New Revised Standard Version dice respetable. La New King James Version dice de buen comportamiento. Otras versiones de la Biblia dice ordenadamente o también cortés. Esta es una fórmula del término cósmicos. Se usa en Tito con doble significado. Negativamente para evitar el deseo carnal y positivamente para un orden adecuado. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 10 para corroborar. Según el contexto de Primera de Timoteo, implica un orden correcto o decoro. Lo que es correcto, respetado y esperado por la sociedad local. Por lo cual el anciano, óigalo bien, debe ser ordenado para poder poner orden en la iglesia. Es por tanto ejemplo de conducta, o al menos debe ser ejemplo de conducta delante de la congregación. Una vez más, no estoy diciendo que nunca va a caer en pecado. Dios nos libre. Dios nos libre, mis hermanos. Y oremos por los pastores de sana doctrina. Y oremos también por los que anhelan el obispado, a pastorado de sana doctrina. Y oramos también por los que blasfeman a Dios o en contra de Dios todos los días porque se autoproclamaron pastores. Oremos. Es por tanto ejemplo de esta conducta delante de la congregación. El que es ordenado se comporta con educación exquisita. Esta virtud con la anterior suelen ir juntas en la literatura pagana. Es algo eminentemente social y en algunas versiones se traduce por decoroso. Realmente el que es sensato en su mente es también decoroso en su comportamiento. Si cosmos es lo opuesto de caos, la vida del líder debe ser ordenada y no caótica, lo que influye en la forma de vestir y en su apariencia exterior también. El que no tiene una vida ordenada no puede pretender poner orden en la de otros. O sea, ¿cómo alguien me puede decir es que no, es que tú estás en pecado, es que no, es que tú estás ahí como Fileto y como el otro, y Meneo, a los cuales, pero yo voy a acusarlo, ¿no? Pero yo tengo una vida miserablemente pecadora, ocultándome con una fachada de cristiano. No podemos hacer eso. Por eso el Señor dice, con la misma vara que mides serás medido. Antes de, ya usted sabe, no mirar la paja en el ojo ajeno, saca la viga que tienes en tu ojo. Pero hay gente que cree que no tiene viga, pero ni de broma. Y sin embargo, bueno, quiere sacar pues todo un establo del ojo de la persona. Bueno, en fin, seguimos, mis hermanos queridos. Hospitalario. Filoxenón. Hospitalario. Miren, en los días de Pablo, los moteles eran afamadas casas de prostitución.
Por tanto, los cristianos y en particular su liderazgo debían abrir sus casas a los misioneros itinerantes y a las necesidades de la comunidad. Tito 1.8 lo corrobora, Romanos 12.13, Hebreos 13.2, Primera de Pedro 4.9 y Segunda de Juan 5. El pastor debe ser hospedador. Miren, ahí tenemos la palabra filóxenos. Está compuesta por las palabras para amar y forasteros. Por lo tanto, significa literalmente amar a los forasteros. Es una virtud cristiana que se exige con frecuencia. Mi hermano, ustedes se darán cuenta que cada vez que en algún momento ustedes tienen que ver que estoy ahí viendo las transmisiones de otros hermanos en Cristo, que están haciendo exposiciones de su doctrina, de la Trinidad, etcétera, etcétera. Y yo digo, qué lindo ese mensaje. Yo estoy con mi tacita de café y digo, vengan a mi casa cuando puedan. Oiga, las puertas de mi casa están abiertas para todo aquel que quiera predicar la palabra. Cuidado, claro. Y el que no quiera predicar la palabra, pero tienen el anhelo de escuchar la palabra, sean bienvenidos también. ¿Quiénes no pueden entrar a mi casa? Las sectas, los sectarios. Porque la Biblia dice que ni siquiera le digas bienvenido. Cuidado. Pero no con eso quiere decir que yo no les vaya a predicar a un musulmán, a un judío, porque tengo vecinos, o que le vaya a predicar a un ateo, o le vaya a predicar a un mormón, a un testigo de Jehová. No, nos podemos reunir en el parque, en Starbucks. Ah, no, pues a los mormones no toman café, no me los reúno en Starbucks, pero eso me lo lleva al parque. A los testigos de Jehová me los llevo allá a Starbucks, pero bueno. Tenemos que predicarle, mis hermanos queridos, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Bueno. No se refiere a entretener a los amigos, sino mostrar hospitalidad a los forasteros. Esta es una virtud recomendada para los ancianos de la iglesia, como dice Tito 1.8. El que está dispuesto a la hospitalidad es el que vive en el amor, porque el Espíritu Santo lo está conllevando a esto. Romanos 12.13 lo corrobora. Hebreos 13.2. Primera de Pedro 4.9. Esta manifestación del amor es más fácil llevarla a cabo en buenos tiempos que en los días de persecución y dificultades. Pero es en esta situación cuando se hace más evidente como prueba de amor. Los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores y de forma muy especial aquellos que están ejerciendo liderazgo en las congregaciones locales, colocando la hospitalidad entre los requisitos exigidos para reconocerlos como tales. Sea bienvenido, por cierto, mi hermano Julián cuando quiera aquí en los Estados Unidos. A New Jersey, venga directo. Es más, yo lo paso recogiendo por el aeropuerto. El Señor menciona la hospitalidad como expresión de la realidad de fe. Acuérdense, porque fui forastero y me recogisteis, dice Mateo 25:35. Ahí va otra. Capaz de enseñar. Didacticón, así como ¿se acuerdan? Didascalos, didacticón. Los líderes deben ser maestros disponibles. Segunda de Timoteo 2.24 lo corrobora. Noten que el término enseñar se considera un don particular en 1 Corintios 12.28 y ligado al don pastoral en Efesios 4.11. Aparentemente hubieron maestros, pero también pastores que conjugaban ambas áreas. En cierto sentido, todas las personas con dones en Efesios 4 son predicadores del evangelio, pero con sentido y énfasis diferentes. Algunos eruditos bíblicos han interpretado esta calificación como una referencia a las personas de buen entendimiento y educadas, o probablemente a quienes podían enseñar. Esta habilidad de la enseñanza puede relacionarse con los falsos maestros que se consideraban, escúchelo bien mis hermanos queridos, maestros de la ley, pero estaban engañados. No se está exigiendo aquí el don de pastor maestro, pero ha de ser capaz de dar respuesta a la congregación sobre cualquier cuestión de vida que se le plantee. Algunos ancianos tienen mayor capacidad para enseñar que otros. Sin duda, estos pueden tener, además de las condiciones para el ejercer el oficio, el don de maestro. Y es a estos a quienes se les encomienda que enseñen en la iglesia. Ahora bien, el obispo tiene que respaldar cuanto enseña con la vida personal. Es que tienen que caminar en santidad. ¡Pum! Llevan una vida doble. Eso, pues, ¿para qué, mis hermanos queridos?
Y siempre lo digo, cuando una persona, escúchelo bien mi hermano querido porque esto es muy importante, cuando una persona va a predicar o va a exponer sobre un tema teológico, por ejemplo, el matrimonio. Mi hermano, mi matrimonio tiene que ser, pues por lo menos que mi mujer llore todos los días, pero de felicidad. Que ella mismo diga, oiga, el hermano Silva me hace llorar todos los días, pero de felicidad. Me trata bien, no me puedo quejar. Si alguien va a hablar sobre el cuidado de los hijos, que por lo menos que, o sea, por lo menos el que va a hacer la exposición de la sujeción de los hijos, por lo menos que sus hijos se sujeten a su autoridad como cabeza del hogar. Dedíquele tiempo. Pero ¿cómo va a hablar alguien de la sujeción o del matrimonio perfecto si ni siquiera tiene un matrimonio perfecto? ¿Cómo va a hablar alguien por ahí que está de moda por ahí? Bueno, que la pareja perfecta es que 50% y 50%, que si es que la pareja, que no, que sí, que toque lo, y se arman unas doctrinas demoníacas, pero que tuercen la Biblia. Dios mío, uno lo escucha y uno quiere apagar rápidamente, salir corriendo. Es como que a la hermana Rubí, alguien venga, le toque la puerta, así, siempre lo digo, Leo, la hermana Rubí, y venga alguien y le diga, le vendo productos Herbalife. Estos productos son buenísimos, pero es una persona pero que nunca en su vida ha ayunado y no puede entrar ni siquiera por la puerta. ¿Cómo la hermana Rubí le va a creer a esa persona que los productos Herbalife realmente funcionan? Lo mismo pasa. Yo hace tiempo había en Puerto Rico una muchacha paladina de algo, no sé, que el matrimonio perfecto. Bueno, hermanos queridos, debemos tener respeto por la palabra de Dios. Si yo voy a predicar sobre un tema teológico, mi hermano, tiene mi vida que llevar una concordancia con lo que voy a explicar. No podemos burlarnos de la palabra de Dios. Tengamos respeto. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No avaro. Bueno, cuando el texto menciona no dado al vino, me paro y non. Esto quiere decir que el anciano no sea un bebedor, que tenga adicción o necesidad de beber. No es tanto un alcohólico, sino un bebedor. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento prohíben el uso del vino con moderación. Es de precisar que cuando los sacerdotes iban a ministrar en el santuario, debían abstenerse de beber vino. Sin embargo, a Jesús el Señor le llamaban comilón y bebedor. Por supuesto, no bebedor de mosto o de vino sin fermentar, cosa difícil en aquel tiempo, sino de beber vino. El Señor convirtió, por cierto, el agua en vino en las bodas de Canaán, de Galilea. Algunos, en un excesivo celo para evitar que el creyente pueda ser acusado de borracho, buscan una justificación bíblica que impida el uso moderado del vino. Dicen que efectivamente el Señor hizo vino, pero no bebió de él. En tal caso, el problema sería doble. Si no bebió y lo dio a otros sabiendo que no era bueno, habría que resolver la dificultad. El apóstol Pablo no prohíbe el uso, sino el abuso del vino. Él mismo recomienda al joven Timoteo que beba algo de vino a causa de su estómago y enfermedades, o enfermedades del estómago. La idea en este contexto, escúchalo bien, es que no pueda ser un líder en la iglesia aquel que necesita tener a mano una botella de vino, que esté temblando, porque es que ya necesito tomarme una copita de vino. Una mente ocupada por el alcohol no está en condiciones de discernir y juzgar claramente. O sea, el anciano no tiene que ser abstemio total, pero tampoco dado a la bebida, que es condenado por la Escritura. La New American Standard Bible dice no dado al vino. La New King James Version dice no dado al vino también. Otras versiones de la Biblia dice que no sea ebrio, o que no debe ser un ebrio, o que no debe tomar fuertemente. Esto parece ser una alusión a Proverbios 23, versículo 29 al 35, pero no lo lea en la versión Reina Valera, léalo en la versión de la Septuaginta y ustedes se van a sorprender, es lindísima esa versión. Bueno,
La abstinencia es producto de un compromiso individual del creyente con el Señor Jesús, basado en las limitaciones personales dentro de la cultura donde se ministra. Romanos 14 lo corrobora, versículo del 1 al 15 y 1 Corintios 8 hasta el 10. Hay varios términos comunes para el vino en el Antiguo Testamento. Su etimología no es segura porque no tiene raíz hebrea. El significado común es jugo de fruta fermentada y por lo general uvas. Génesis 9:21 lo corrobora, Éxodo 29:40 y Números 15:5. Tirosh, que significa vino nuevo. Debido a las condiciones climáticas en el Medio Oriente, la fermentación empezaba rápido, es decir, como 6 horas después de extraer el jugo de la fruta. Este término se refiere al vino en proceso de fermentación, donde corroboramos, mi hermano David, ahí para ponerlos en contexto, Deuteronomio 12:17, 18:4. Isaías 62, versículo 8 y 9. Y también Oseas 4:11. Bueno, asís, que es la bebida alcohólica o vino dulce. Lo vemos en Joel 1:5 y también en Isaías 49:26. Secar. Este es el término para bebida fuerte. La raíz hebrea se usa para la palabra embriagado o borracho. Tenía algo añadido para hacerlo más embriagante. Es paralelo de Yayin. Y eso lo pueden ver en Proverbios 21, 31:6, Isaías 28:7. Miren, en el Nuevo Testamento tenemos oínos, que es equivalente al griego Yayin. Neos, oínos o vino nuevo, que es el equivalente griego para tirosh. Lo vemos en Marcos 2:2. Pero bueno, ahí puedo seguir nombrando toda la clase de vino y en su color, sabor, etcétera, etcétera. Pero bueno, pendenciero. Mi plictín. Literalmente significa no ser pleitista. Tito 1:7 o no dar golpes. Puede relacionarse con el abuso del alcohol y cómo afecta a las relaciones interpersonales. De hecho, cuando uno está alcoholizado, pues no va a tener control de sus emociones. Y es más fácil que pueda caerle a golpes a alguien, pues porque no tiene control de sus emociones. Terrible, mis hermanos queridos. Bueno, un hombre apacible capaz de sufrir agravios. 1 Corintios 6:7. Un carácter complaciente que está dispuesto a ceder en bien del otro. Es decir, óigalo bien, que no mantiene su criterio a toda costa como Bernabé. Hechos 4, versículo 36 y 37 lo corrobora. Dios bendiga a la hermana Marisol Mora. Abrazo a toda esa gente linda aquí en New Jersey. Hechos 9:27, Hechos 11:24. Miren, se trata de una persona considerada, cordial, afectuosa, educada, que está dispuesto a disculpar los fallos propios del hombre sin que deje de advertirlos y corregirlos. Es aquel que nunca recuerda lo malo, pero tiene siempre en mente lo bueno de la persona. No guarda memoria de las ofensas que cometan contra él, sino que perdona olvidando la acción. Claro, no estoy diciendo que no va a dejar de exhortar, no, cuidado. Apacible, ahí tenemos la palabra amachón. Es el término griego para una batalla o conflicto, pero con el alfa privativo como negación del significado. Por tanto, se refiere a alguien que no pelea o no estimula la controversia. Tito 3:2 para corroborar. Es decir, es un pacífico o uno que no está dispuesto a pelear. No amigo del dinero, no amigo de la plata. Uy, mis hermanos queridos, ya de aquí, y debo decirlo, mis hermanos queridos, ya aquí nomás ya tenemos muchas personas descalificadas, especialmente esos que dicen que hacen sanaciones y milagros y quieren cuestionar a uno, que tú no crees en las sanaciones, tú no crees en los milagros. Y usted le pregunta sutilmente, oye, tú das el diezmo, ¿verdad? En tu congregación. Sí, porque Malaquías 3:9, ya entiendo por dónde va la cosa. Bueno, mis hermanos queridos, terrible. Pero tristemente, así como hay buenos obreros, hay malos obreros o falsos obreros. La New American Standard Bible dice libre del amor al dinero. La New King James Version dice sin codicia. Otras versiones de la Biblia dice que no sea amante del dinero. Miren, es una palabra compuesta por el término plata y el término amor fraternal. Con el alfa privativo equivale a no amar el dinero. Tito 1:7 lo corrobora. Hebreos 13:5.
Primera de Pedro 5:2. Esta era otra característica de los falsos maestros que solo querían acumular riqueza. Usted quiere reconocer un falso maestro, le pueden hablar del tema del diezmo, pero eso como que está en duda. No. Pero cuando usted vea que todas sus prédicas se basan en tienes que caerte con el billete porque Abraham le creyó a Dios por fe y así como entregó a Isaac, su hijo, y que etcétera, así tú tienes que dar tu billete, cierra tus ojos, métete la mano al bolsillo. ¿Quién quiere golpear con un billete de $100? ¿Quién quiere golpear con un billete de 200? Mi hermano, ya ahí, desde ahí, razón suficiente para que usted salga corriendo de esa sinagoga de Satanás. Porque, sí, no, pero aquí va a haber rompimiento. Claro que va a haber rompimiento. Pero rompimiento de sus bolsillos. Le van a pelar hasta los bolsillos, mis hermanos. La avaricia es el deseo de no tener más. Siempre en la sección incorrecta de la palabra o en mal sentido. En otro lugar, la avaricia está ligada a la inmundicia, como lo dice Efesios 5:3. El pecado que señala tiene el sentido general de codicia, que adquiere el sentido de todo afán personal por obtener satisfacción de cualquier cosa que beneficie al yo. La avaricia expresa todo lo contrario al amor desinteresado, convirtiendo en el amor egoísta en grado máximo, y es el signo distintivo de una vida que ignora, óigalo bien, que ignora a Dios y por tanto una vida sin fe y sin obediencia. 1 Corintios 5:10 para corroborar, Romanos 1:29 y 1 Corintios 6:10. Pablo les aseguró a los ancianos de Éfeso que durante sus 3 años de ministerio en su ciudad, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Palabras de nuestro hermano. Hechos 20:33 corrobora 1 Corintios 9, versículo 1 al 16 y 1 Tesalonicenses 2:5. Un líder no debe ser avaro, mezquino, tacaño, como no sé cómo le llaman allá, tacaño, bueno, o tener ambiciones económicas. Y me dirán, ¿qué pasa con no codicioso de ganancias deshonestas? Bueno, mis hermanos, la respuesta es sencilla. No está en el texto griego. Eso es un añadido de Tito 1:17. Seguimos, versículo 4, que dice, que gobierne bien su casa. Este es el texto que tristemente, muchas denominaciones, algunas confesionales, malinterpretan. Y es ahí donde lo acaban en vida al que anhela obispado y en algún momento estuvo casado, pero su esposa le fue infiel o simplemente falleció o lo que sea. Terrible. Ahí tenés, es más, se lo digo en el griego para que vean que no les estoy mintiendo, ¿no? Tou idiou oikou kalos proistamenon. El liderazgo puede ser visto desde el hogar. Cualquier problema entre el esposo, la mujer, los niños o los buenos o parientes políticos era suficiente para descalificarle dentro de la iglesia primitiva. La preocupación central era que no da lugar a la crítica. De la misma manera que gobierna su hogar, evidencia cómo dirigirá la iglesia, que resulta ser una pregunta aclaratoria que espera un no como respuesta. La anterior inhabilitaría a muchos actuales ministros si se tomase al pie de la letra. No es suficiente que el anciano tenga una vida privada ejemplar, sino que también ha de tener una ejemplar vida de hogar. Lo que se está requiriendo es que dirijan bien su propia casa antes de hacerlo en la iglesia. Cuando el texto menciona que gobierne, miren, esto significa que presida o tenga autoridad sobre. Esta misma palabra se usa en el capítulo 5, versículo 17, mostrando el vínculo entre la dirección en el hogar y en la iglesia. Miren ese balance, ¿ah? En el hogar como en la iglesia es el plan de Dios que los hombres asuman la función de liderazgo. Cuando la palabra dice bien, miren, ahí tenemos kalos, con K, kalos, una palabra de amplio sentido que también pudiera traducirse de manera excelente. Su significado puede entenderse mejor al compararla con agatos, que significa intrínsecamente, moralmente o prácticamente bueno.
Así que la palabra tiene que ver con presidir el hogar para luego hacerlo también en la iglesia. Lo que se preocupa, lo que se procura es una correcta administración del hogar. Dirigir la casa no es orientar las cosas para hacer su voluntad, sino hacerlo con desinterés y solicitud en un bien general. Cuando el texto menciona a sus hijos en sujeción con toda honestidad, miren, ahí tenemos el griego, escúchelo bien, tegna echonta en hipotagi, metapasis semnotitos. Ese requisito no es para excluir a los hombres que no tienen hijos. Esa es otra pésima interpretación que muchas de las denominaciones y algunas confesionales malinterpretan. Triste. La expresión con toda honestidad puede vincularse tanto con los hijos como con el padre. En el primer sentido, los hijos tienen una conducta digna, serán personas honestas, si bien el término tiene relación con la honorabilidad, esto es, siendo personas honorables. Pero también puede ligarse al padre que tiene a sus hijos en sujeción y esto lo lleva a cabo con dignidad o con honorabilidad, sin coaccionarlo, sino que consigue esa conducta de manera digna. Esta es la cualidad que hace que un hombre tenga verdadera autoridad. La orientación del versículo es hacia un hogar en donde los hijos son respetuosos y también disciplinados. La palabra upotage o jupotage, que significa en sujeción, es un término militar, ya lo habíamos visto por cierto, es un término militar que habla de formar fila ante alguien en autoridad. Los hijos del anciano deben ser respetuosos, disciplinados y sobre todo creyentes. La honestidad incluye cortesía, humildad, aptitud y pudiera traducirse respeto o señorío. Los hijos de un anciano deben dar honor a sus padres. La consecuencia obvia es que su familia está en orden y en disciplina, no en rebelión. No están acusados de disolución ni de rebeldía. Tito capítulo 1 versículo 6, mis hermanos queridos, la Biblia dice, instruye al niño en los caminos del Señor, ya cuando se agrade, no se van a apartar. Ahora, nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Hay personas que dicen, pues hasta cuando cumplan la mayoría de edad. Miren, moralmente nunca vamos a dejar de ser padres de nuestros hijos, pero obviamente ellos van a llegar a su edad adulta y ellos pues van a tener su propio hogar, su propia vida. Mi hermano, no somos responsables de lo que vayan a hacer ellos. Somos responsables de enderezarlos en el camino del Señor, mientras estén bajo nuestra sujeción, bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad. Ahora, si el día de mañana uno de nuestros hijos cae en pecado, no va a faltar, cuidado, por favor, cuidado, porque eso es muy común. Alguien va a decir, no, pero es que tú no puedes ser pastor porque tu hijo, que ya tiene 38, 40, 50, 1000 años, es que tu hijo, pues, lo encontraron ahí en una situación y ahora lo están acusando de algo. Y claro, como vivimos en un país donde todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario, imagínense, hasta eso ya el tipo, pues imagínense. Pero bueno, la disciplina, escúchelo bien, obediencia y respeto a los hijos no se alcanza con castigos que conducen a una aparente sumisión por el miedo, sino que se logra mediante el ejemplo del padre. Esto quiere decir que la sabiduría de un padre en el trato con sus hijos, la corrección llena de amor, la orientación en cuanto a la conducta general tiene que estar respaldada por la sujeción paterna a las normas que establece. El padre que no muestra sobre todas las cosas amor y que impone a golpes, a la disciplina o con el miedo, no es digno ni siquiera de ser llamado padre, y mucho menos de conducir los creyentes en una iglesia. ¿Cuántas de estas personas autoproclamadas pastores? Hay personas que vienen de hogares disfuncionales. Eso no es pecado, mi hermano querido. Uno no decide el destino suyo. Pero hay personas que tienen sus hijos, que ya tuvieron un matrimonio, tienen otro matrimonio, tienen otro matrimonio, tienen otro. Oiga, uno pudo haber llegado a divorciarse de su ex esposa,
pero nunca se divorcian de sus hijos, sean responsables por el amor de Dios. No se metan a pastorear si tienen hijos regados en todas partes del mundo y ni siquiera le pegan una llamadita. Oye, ¿cómo estás? Sé que estás pasando por una situación. El fin de semana te caigo, tomémonos un café. Cuidado, cuidado. Es que mi esposa no me deja tener contacto con mi otra familia. Ahí son culpables los... Bueno, no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otro de los versículos mayormente mal interpretados. Bueno, la razón por la que un líder de la iglesia debe gobernar bien su casa es obvio. La frase iglesia de Dios debe considerarse una alusión a una asamblea local que cuidará, y por cierto, ahí viene la palabra epimelomai, un amplio término que se emplea en la parábola del Señor, del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 34 y 35 lo corrobora, 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 1:1. Así que mediante una pregunta retórica, el apóstol establece una comparación que conduce a la base de lo que antes estableció para el anciano en relación con la administración de su hogar. La pregunta es sencilla: si es incapaz de presidir, conducir, gobernar su propio hogar, el sentido aquí de este calificativo tiene que ver con la iglesia local. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Resolver conflictos, mis hermanos, edificar la unidad, mantener el amor y servirse unos a otros son cosas imprescindibles en la vida de la iglesia y que son retos también en el hogar. Si tiene éxito en su familia, es probable que tenga éxito en la familia de Dios, porque de lo contrario no está apto. Óigalo bien, si no puede resolver, si no puede cerrar esos capítulos del pasado de forma correcta, bíblica, si no resuelve sus problemas, si no atiende de manera honesta, sincera, ¿cómo usted pretende pastorear? Hágame el favor. Si no puede ni siquiera con su muchacho de 13, 14, 15 años que está café, almuerzo y merienda metido en el televisor, déjalo nomás ahí para que se quede tranquilo y está jugando videojuegos. Ahorita juega videojuegos, pero usted lo deja, lo aísla, no lo supervisa, no se queje cuando el día de mañana ese muchacho esté metido en cosas pues que más adelante usted, cuando se entere, va a llorar lágrimas de sangre. ¿Cómo? Pues ¿cómo, mis hermanos queridos? ¿Cómo? Noten que en la congregación ha de mantenerse el amor, la unidad, la obediencia a lo que el Señor estableció, y también en el amor mutuo resolver cuantos conflictos puedan surgir. Esto es lo que hace una familia ejemplar en el hogar cristiano. Por consiguiente, mis hermanos queridos, el anciano tiene que ser un ejemplo en esto para poder ser capaz de hacerlo en la congregación. Si no, no está apto. No se meta donde no lo han llamado. Versículo 6. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira lo que dice, no un neófito o no un recién convertido. Pero en el griego es mi neoputón. Bueno, con PH fu. Mi neofutón. Que no sea un neófito. Esta expresión fue sacada de Tito 1, ya que Timoteo fue escrita para Éfeso, una iglesia ya establecida, pero Tito iba dirigida a Creta, una obra reciente, o sea, eran nuevos creyentes. La raíz semántica del término aquí utilizado significa nueva planta. Sin embargo, no se evidencia el factor tiempo. Recuerden, porque el Espíritu Santo trabaja en las personas de distintas maneras. Hay cristianos que cuando recién empiezan, están estudiando la escritura, están haciendo sus comparaciones, el versículo de acá con el versículo de acá, las referencias cruzadas, la perícopa, qué es lo que dice la perícopa, lo de acá, capítulo, versículo, está comparando, está estudiando. El Espíritu Santo lo está ayudando, ¿me hago entender? Pero hay unos que aprenden más rápido, hay otros que aprenden más lento. Hay unos que se mantienen todavía, ¿se acuerdan que Pablo decía que todavía están con la mamila? ¿Cómo le llaman? Mamila, creo que le dicen allá en Argentina.
mamila, biberón, con leche materna, todavía están ahí, vean, en mi país dice, todavía están en pañales. Ya llevan 10 años, 15 años, 20 años y todavía creen que hablan en lenguas angélicas y todavía creen que pueden sanar o resucitar muertos. 20 años y todavía creen que pueden, no sé, poner la mano y mamadera, le llaman eso, mamadera. Pero bueno, si de pronto alguna de las palabras que se menciona, quizás en otro país, en otro contexto social suene ofensivo, pido disculpas antemano, mis hermanos queridos. Como uno de los grandes peligros que afronta el obispo es el orgullo, la humildad es un requisito esencial. El término neófutos o neófutos aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y se emplea en el griego no bíblico para referirse a un árbol recién plantado. Por lo tanto, su uso aquí es metafórico. Esta persona no podrá tener el conocimiento y capacidad para conducir a la iglesia local. Cuidado con esas congregaciones donde es que vamos a hacer las barcas. Hermano Julián Bruno, digamos que el hermano Julián Bruno que recién está en los caminos del Señor, un ejemplo, ¿no? Y de repente le dice a su pastor, consíguete a 12 y ponte a leer algo ahí de la parábola del sembrador y no te preocupes y ahí tú explícale la parábola del sembrador. Hermana Rubí, usted también consiga desde 12 personas más y ahí van armando las barcas o células, creo que le llaman en otros países. Y van armando 12 aquí, 12 allá, 12 acá. Pero no se olviden de lo principal. O sea, no le explican la parábola del buen sembrador, pero sí le explican al detalle. Es que el diezmo. Es que, oye, cuidado, caen en maldición y tienen que... Y claro, entonces, eso es un negocio piramidal, mis hermanos queridos. Pero no voy a entrar tampoco en detalles porque eso no es tema que toca hoy. Seguimos. Esta persona no podrá tener el conocimiento y peor aún la capacidad para conducir o dirigir una iglesia local. No se trata, mis hermanos queridos, de la edad física, sino de cuánto tiempo llevas en la fe. Durante cuánto tiempo el Espíritu Santo te ha venido preparando, teológicamente hablando. Un anciano no debe ser un recién bautizado como cristiano, no sea que se envanezca. Cuando el texto menciona no sea que se vuelva presuntuoso o se envanezca y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. El orgullo, mis hermanos queridos, es el problema primordial para los ángeles y los seres humanos. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 3, versículo 4. Este verbo es un participio aoristo pasivo. El verbo que significa llegar a ensorbecerse. El genitivo del diablo puede referirse a, primero, el juicio provocado por el demonio. Versículo 7. Segundo punto, el mismo tipo de juicio que éste recibe. Pablo menciona varias veces al enemigo espiritual de la humanidad, pero no en 2 de Timoteo o en Tito. Dicho en otro modo, el lenguaje coloquial, que el oficio se le suba a la cabeza, o que se le suba el orgullo, el ego a la cabeza, convirtiéndolo en un arrogante, en un prepotente, bueno, llámelo como usted quiera. El punto de vista bíblico general de que la humanidad debe tener un oponente espiritual en toda la escritura. Efesios 2.2 lo corrobora. Efesios 6, versículo 10 al 19. El término tifoteis tiene la raíz de humo. De manera que la persona se infla o se llena de humo o se le infla el pecho de paloma, que no es otra cosa que el humo del orgullo, como dice 2 Timoteo 3:4, o sea, la idea de estar lleno de soberbia. Por tanto, ubicarlo en una función de liderazgo lo expondría inmediatamente a la tentación del orgullo. Cuidado, mis hermanos queridos, con que venga alguien y diga, hermano Julián Bruno, yo te voy a poner, ahorita vuelo a la Argentina, te pongo la mano en la cabeza, te hago pastor y de una vez creamos una iglesia. Hermana Rubí, yo también voy para allá. Oiga, mi hermano, usted me va a decir, mi hermano, supongamos, mi hermano, apenas llevo 5 meses nomás, no importa, hermana, yo te hago pastora. Por ahí mismo, hermana Mónica, ahí voy, viajo para Colombia, espéreme con un café, unas arepitas y yo la hago pastora también, hermano Víctor Macé. Y mi hermana Mónica de pronto me dice, mi hermano, pero llevo apenas un mes. Yo estoy empezando en los caminos. No importa, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, de paso voy torciendo las escrituras. Y todo es por fe. Y bueno, mis hermanos queridos,
Hermano Víctor Macei, espéreme con esos panes que recién acabaron de salir, que yo voy a hacerlo pastor por allá. Cuidado. Y abrimos iglesia, y abrimos aquí y allá, y otra congregación allá. Oiga, terrible, mis hermanos queridos. Las cosas de Dios se respetan. Dios es un Dios de orden. Si no ha sido llamado al pastorado, mi hermano, usted no haga negocio con las escrituras. En el requisito no está en la lista de Tito 1. Pudiera reflejar el hecho de que las iglesias de Creta eran relativamente nuevas, formadas por nuevos creyentes. En tal caso, poner a recién convertidos al liderazgo no llevaría obviamente llevaría tan fácilmente al orgullo, ya que sus compañeros ancianos serían relativamente también nuevos. Sí, pues ¿para qué lo puso? Pues no. Un anciano entonces debe extraerse de los más espiritualmente maduros en la congregación, pero esa madurez debe verse con la relación con cada uno en la congregación de manera individual. Noten que una persona creyente no puede ser condenada por el diablo, porque para el creyente ya no hay condenación, dice Romanos 8:1. Más bien debe tomarse como un genitivo objetivo, en sentido de que queda incurso dentro de la misma condenación de Satanás. Eso es otra cosa. El juicio directo que el diablo sufrió por su pecado de orgullo fue desposeerlo de su ministerio y su posición. Ese es el mismo riesgo que concurre en todo aquel que es puesto para ejercer el oficio de anciano sin estar preparado para ellos. Cuidado con los autoproclamados pastores, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. El poner a uno nuevo convertido en un puesto de liderazgo espiritual es bueno, pero para inflarlo, para poner su cabeza en las nubes y para cobrar dinero basado en el diezmo y de manera piramidal, porque siempre las sectas se forman siempre con uno a la cabeza. Eso pudiera ponerlo en serio peligro de caer en la condenación del diablo. Tengan en claro, mis hermanos queridos, que esto no quiere decir que una persona sea condenada por Satanás, ya que la Biblia nunca lo presenta como juez. De allí que por eso es mejor tomarlo como un genitivo objetivo. Más adelante les explico. Él cae en el mismo tipo de juicio pronunciado por Dios sobre Satanás. El juicio o condenación del diablo era una degradación de una alta posición debido a su arrogancia pecaminosa. Ese es el peligro que acecha al hombre, puesto que una posición de liderazgo espiritual, antes de estar listo, como dice la escritura, es más, apúntelo si quiere, Proverbios 16:18, apúntelo, y espero recordar bien el texto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Si mal no recuerdo, Proverbios 16:18. Y si me equivoqué, mis hermanos, yo me puedo equivocar, perdónenme. Pero estoy seguro que eso dice el texto. Antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. No contento con ser el ángel de más alto rango, buscó... si ese es el texto, ¿verdad? Perfecto. Gloria a Dios. No contento con ser el ángel de más alto rango, buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Hay un dicho muy común que uno escucha cuando es niño. Alábate, pato, ¿cómo es que mañana te matan? Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19, para corroborar Isaías 14, versículo del 12 al 14. Esto lo pueden ver en las 5 expresiones en tiempo futuro en Isaías 14, versículo 12 al 14, que muestran claramente exactamente. Muy bien, gracias mi hermano Julián Bruno. Proverbios 16:18. Delante del quebrantamiento va la soberbia y delante de la caída de la altivez de espíritu. Perfecto, gloria a Dios mi hermano, gracias. Bueno, Ezequiel 28:12 lo corrobora, que había estado en el santo monte de Dios y que había servido como el querubín grande, protector, como lo dice Ezequiel 28:14, pero fue echado del monte de Dios. Corrobórenlo. Ezequiel 28:16 y también Apocalipsis 12:9. Lo que le ocurrió a Satanás pudiera fácilmente ocurrirle a un cristiano inmaduro o débil en la fe,
que ocupe el oficio de anciano. Por eso, mis hermanos queridos, tengan mucho cuidado cuando alguien le quiera imponer las manos con ligereza y lanzarlo directamente al pastorado. Tenga mucho cuidado. No se haga partícipe de sus pecados de inconsciencia por quererlo hacer pastor. No, es que, oye, tú sabes mucha escritura, mucha Biblia, que todo, y tienes un espacio, yo te meto a pastor. Oye, pero Dios es un Dios de orden. ¿Dónde está el cuerpo de ancianos? No te preocupes, yo me voy a formar un cuerpo de ancianos. Y hay una fachada y ponen una máscara, ¿no? Pero realmente todo es piramidal, terrible. Debemos tener respeto por la palabra de Dios. Bueno, el antídoto del orgullo es la humildad, que es la característica de un líder espiritualmente maduro, como lo dice Mateo 23, versículos 11 y 12. Miren, la iglesia no debe elevar a los que el Señor más tarde tendrá que separar. Cuidado. Versículo 7, último versículo de la Biblia, último versículo del estudio de esta noche, pero se lo voy a mencionar nada más y continuamos la próxima semana por tema de tiempo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga, escúchenlo bien como lo dice la Reina Valera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis hermanos queridos, antes de pasar a las preguntas y respuestas, quiero saludar a la economista Raquel Donoso. Ella es no es hermana en Cristo, pero es la hermana de mi mamá. Le mando un abrazo a toda esa gente linda allá en Ecuador. Bueno, vamos a ver. Cámara 2, cámara 3. Permítame, ahí está. Listo, mis hermanos queridos. Vamos a hacer las preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? No sé quién quiera ir primero. Mi hermana Rubí, ya que está por ahí. Escuche la pregunta. ¿Cuál es el primer requisito para el cargo de obispo y por qué usted considera que Pablo no se equivocó al mencionarlo? Sea usted bienvenida a interactuar. Tenía problemas con mi micrófono. Pues el primer requisito o la primera palabra que menciona Pablo y debe de tener una razón por la cual la menciona primero es que sea irreprensible. Que sea irreprensible. ¿Por qué? Porque el ser irreprensible pues abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Abarca todo lo demás que Pablo está mencionando aquí en el versículo 2, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etc. Entonces, pues eso es un punto muy importante o el principal punto que Pablo está mencionando aquí. Y no solo para testimonio de los propios miembros de la iglesia, sino de la misma gente fuera de la congregación, de la sociedad. ¿Por qué? Porque así va a dar un buen testimonio de su fe y del evangelio. Amén. Vea, en palabras resumidas, así mismísimo. Dicho de otra manera, supongamos que usted se hace, uno de nosotros, o nosotros nos hacemos llamar cristianos, y de repente estamos en un lugar donde hay personas que no saben absolutamente nada de nosotros, y sin embargo, nosotros anhelaríamos que se congreguen con nosotros, pero de repente nosotros nos comportamos de una manera no apropiada con nuestra pareja, nuestra esposa, en el caso de las mujeres con nuestro esposo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que a las personas que están viendo ese comportamiento inapropiado les va a importar saber si somos cristianos o no? No les va a importar. Pero si ellos van a ver que ante una situación adversa o un factor exógeno en la vida, pues ellos están ahí presentes y ven que yo trato de una manera cordial a mi esposa. O la hermana, no sé, la hermana Rubí se comporta de una manera muy respetuosa con sus hijos. Y, oiga, esa persona, ¿no? Yo soy ateo, un ejemplo. Yo soy ateo, pero yo veo que ella, a pesar de que el mundo se cae a pedazos, yo veo que ella
mantiene esa sonrisa en su cara, ese semblante. Oiga, ¿usted qué religión? Porque así le pregunto, ¿qué religión usted practica? Bueno, la verdad es que yo soy cristiana. Entonces, y me encantaría hacerte una invitación para que vengas a escuchar la palabra de Dios. No te estoy hablando de un evangelio, pero simplemente te voy a comentar de que existen malas noticias. Y ahí empieza la hermana Rubí de manera indirecta. Mira, hace más de 2000 años, 4000 años, bueno, en el principio, se le dijo a una pareja, la primera pareja, come de cualquier fruto, etc. Y comienza a preguntar, a predicarle a la hermana. Y de manera, oiga, me encantó. Mira, usted me lo ha explicado de una manera facilita. Pero ahora tenemos malas noticias, pero claro, todos estamos instituidos en la gloria de Dios. El pecado entró por un hombre, pasó toda la vida y ya no hay esperanza. No, espérese. Pero así mismo, como el pecado entró por un hombre, así también la salvación entró por un hombre. O el postrer Adán, el cual es Cristo, apunta a Cristo Jesús, es considerado Cristo Jesús, y ahí va. Pero ellos vieron eso. Ahora, caso 1. Caso 2. Yo veo a alguien que se conoce supuestamente las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero vive peleando por las redes sociales, ¿y cómo es eso? Y se le ve el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la intolerancia, porque hay temas que son secundarios. Es verdad que en los temas primarios eso es inamovible, pero en temas secundarios, ponerme a discutir, ponerme a pelear, o peor aún, hacerme llamar cristiano y estar metido en chismes de, como dicen, de vieja de cuento, de vieja de barrio, mi hermano querido. ¿Usted cree que a las personas le va a interesar escuchar la palabra de Dios por parte de esa persona que se hace llamar cristiana, está metido en chisme? No, porque... y que va al segundo matrimonio, esa profeta, ya ustedes saben. ¿Ustedes creen que le va a importar? No le va a interesar. Y peor aún, se llega a enterar de que su familia ni siquiera se somete a él, ni se sujeta a él. Autoproclamados pastores, profetas, apóstoles. No, terrible. Mis hermanos queridos, no solamente hay que ser cristiano, hay que parecerlo también. Todo lo que vamos a evidenciar, hablo del caso del cristiano, pues es porque el mismo Espíritu Santo mora en nuestra vida. Las obras que nosotros hacemos, que Dios la preparó, les recuerdo, Dios la preparó de antemano, Efesios capítulo 2, versículo 10, es porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Somos salvos, escúchelo bien, para obras, pero no por obras. Así es sencillo. Bueno, sí, muchas gracias, mi hermana Rubí, abrazo grande a la distancia. A ver, mi hermano Julián, Dios bendiga a toda esa gente linda en Argentina y Radio Salvación. Mi hermano, ¿por qué es importante que el obispo no sea neófito? ¿Por qué usted considera? Cuénteme, mi hermano querido. Bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Creo que sí. Excelente. Conforme a lo que usted enseñaba y la escritura dice, un neófito, un recién convertido, corre con el riesgo de envanecerse o caer en el orgullo y por consecuencia enseñar cosas que la escritura no manda. Sí, es el ejemplo de las denominaciones de corte carismática, en la que basan sus enseñanzas en sueños y visiones, y la escritura no es la sola escritura en cuanto a guía. Entonces, me gustaría leer 1 Timoteo 6:4 que dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea que la enseñanza que estaría dando quizás un recién convertido no sería la correcta. Maravilloso. Oiga, y ese texto que usted mencionó, ay Dios mío, bendito sea el que viene. Qué buen texto, mi hermano querido. Es apropiado para el estudio. Ese es como que le pone la cerecita al pastel, el broche de oro. Pero no quiero cerrar la transmisión sin antes preguntarle a mi hermano Víctor Macei una pregunta sencillita. Vea, cuando el segundo requisito para obispado dice marido de una sola mujer, ¿se refiere a cantidad o calidad? ¿Cuál era el contexto? Bienvenido, mi hermano Víctor Macei, desde Colombia.
desde Colombia, tomando un exquisito café y, como ustedes se han dado cuenta, haciendo pan todavía a esta hora y deleitándome con el pan de Dios, con la palabra del Señor. Entonces es un placer estar acá en medio de ustedes. Saludo para todos los que nos van a escuchar, los que van a ver este contenido en otro momento. A ver, mi hermano David, marido de una sola mujer. Es que ese tema, y hoy que es más candente, hoy que es más picante, hoy que es más de actualidad todavía, evidentemente la enseñanza de nuestro hermano Pablo se orienta es hacia la calidad, es decir, no a que de pronto estuvo casado en su vida anterior a Cristo y el Señor lo llamó, nació de nuevo, su cónyuge, su pareja no consintió, se divorciaron y ahora encontró una mujer en el Señor y entonces por eso, no, es que ya estuvo casado, ya no, como tú nos lo estabas enseñando hace unos minutos. Entonces, no, se refiere a la calidad, es decir, a la capacidad del hombre de respetar su pacto delante de Dios, la palabra que brindó a su esposa, ¿sí? Es eso que tú dices, no solo es que está casado con una sola, que es monógamo, sino que además es fiel, es para ella sola. Y viceversa también, ¿no? Porque eso es válido, no en el pastorado, pero es válido para la mujer con respecto a su marido. Entonces es la calidad, porque esa persona es la que va a entender la relación de pacto de nuestro Señor con la iglesia. Es la que va a velar porque esa relación de pacto se refleje, madure y crezca en todos, en su rebaño, por decirlo así, en sus ovejas, en sus hermanos. Pero si él no conoce esa relación de pacto, ¿cómo la va a cuidar? Entonces él tiene que vivirla, tiene que practicarla. No es que seamos perfectos, porque somos pecadores, pero estamos en el camino del Señor, ¿sí? Entonces, hoy el mundo, el sistema nos bombardea, para hablar de a nosotros los hombres, pero igual a las mujeres, nos bombardea con mensajes sexuados, con mensajes sensuales, con lo común y con lo normal que podría ser la traición, el poner los cachos, como se dice en otro argot, pero lo que nos capacita para vivirlo así es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Si eso está así en nosotros, somos marido de una sola mujer y eso es uno de los requisitos que el Señor a través de Pablo nos muestra, es súper importante para poder cuidar de su iglesia, para poder pastorear. ¿Listo, mi hermano? Maravilloso, me quedo sin palabras, pero me vino a la mente una anécdota que tristemente en ciertas denominaciones pues de corte carismáticos, no, es que ya estuviste casado, olvídate, lo acaban en vida. Oye, pero yo no tuve la culpa y eso fue comprobado, y etcétera. Y aquí están las evidencias. ¿No? Y yo le dediqué mi vida, mi tiempo y todo, no solamente a ella, sino también a los hijos de ella, que no eran hijos míos, pero a pesar de eso, me fue lo que sea. Olvídese, lo acaban en vida. Entonces, pero, oh sorpresa, por otro lado, creen en el dispensacionalismo, en esa escuela escatológica, o esa postura escatológica. O sea, ellos, no, es que ya tuviste esposa, por un lado. Pero por otro lado, no se dan cuenta que con ese dispensacionalismo están diciendo o promoviendo de que Cristo es bígamo y eso no es correcto. Exacto. Eso es una herejía. Correcto. Es una herejía decir que es que arriba está con la iglesia, pero abajo está Israel y que eso es una herejía, mis hermanos queridos. Claro, por un lado dicen, no, es que ya estuviste casado y bueno, ahí nomás se la dejo, mis hermanos queridos. Espero de verdad que este estudio pues quede no solamente en todo nuestro pensamiento, sino que lo podamos compartir. Así que, mis hermanos queridos, si en algún momento vuelve a ver esta transmisión, no se vayan a suscribir, no le den like, porque esto por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Así que ahí donde están, vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos, y el próximo
vemos el versículo 7 para adelante. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias, soberano, gracias por este espacio, por esto que estamos aprendiendo, que tú permites que podamos estudiarlo con los hermanos. Qué bello es estar con ellos, compartiendo, intercambiando nuestros comentarios respecto al estudio. Padre Santo, no somos perfectos. Anhelamos de corazón cada día más parecernos más a la mente de Cristo Jesús. Anhelamos estar siempre con el pleroma, llenos del Espíritu Santo. Te rogamos, te suplicamos, Padre, si ves que existe algún sentimiento, algún pensamiento en nuestro corazón que no vaya acorde a tu voluntad, te suplicamos que lo arranques de raíz. Padre Santo, no nos basamos en sueños, no nos basamos en visiones, nos basamos en tu palabra, la cual da testimonio de Cristo Jesús, el Señor, aquel que viene de forma corpórea por segunda vez, cuando sea el momento indicado. Esperamos su venida, no somos personas paranoicas que ya viene, que Israel, que Afganistán, que Ucrania. No. Todo nuestro ser descansa en el creador de las cosas, no en algo creado como en las noticias, la CNN, Radio Caracol o lo que sea. Descansamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. El reino está iniciado, pero aún no consumado. Esperamos todavía al Rey, pero Él ya vive y reina por los siglos de los siglos. Solo esperamos la consumación cuando estos cuerpos corruptos sean cambiados a cuerpos de incorrupción. Te suplicamos, Padre Santo, acompáñanos, por favor, a tener un descanso placentero para poder levantarnos con ganas y con ánimos de predicarle a todo el que podamos. Usted sabrá qué personas nos ponen en nuestros caminos. Incluso usted sabrá qué situación adversa nos puede pasar para saber si verdaderamente vamos a responder de una manera apropiada. Que evidencie que somos cristianos, no que somos personas faranduleras o cosas por el estilo ni nada. Te rogamos y te suplicamos que así sea, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por cierto, por mis hermanos que se han conectado. Bendice, te suplico, bendice por favor a sus familias, a las damas presentes, a mis hermanos también. Bendice sus familias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión, si el Señor lo permite. Bendiciones. Unes.